Buena semana para todo nuestro querido público, para todos los que estamos escuchando la clase en vivo, que hayan tenido una bonita semana, un buen Chávez, y este comienzo de semana sea también de mucha bendición. Nos espera un año muy bendecido de Sad Hashem. Así que estamos nuevamente de vuelta en nuestra clase de Musar, es- para aprender más sobre Moreno Berrabeino, sobre el Sefer Hamidot, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el dinero y lo que Rabbi Nachman nos habla acerca del dinero. Antes de eso, vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu, como es habitual en nuestra clase, y vamos a decir un Tejilim 100 por todas las bondades, bendiciones y maravillas que Él nos da constantemente. Más de la que nosotros pedimos y más de la que nosotros nos damos cuenta. Tejilim 100. Mismo le estoy regulando en el culjuor, ese de Hashem, besinjo, voy y le funov. Vierno no de iki, ado y no iki, eloi. Y usó el bananaje, amo hoy. Betso, marisol, voy y yo lo beso de Hasa y roso. Bisen hilo burhi, hoy dilo burhi shmoy ki toifa ado y no lo rajas doy, beador budoy, sol. Beshem Hashem nace Benasiach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase y Besat Hashem tendremos éxito. Bueno, muy bien, hoy estamos ya a 25 del mes de Tishrei, ¿verdad Hashem? Hoy la Gilula de Rabbi Levi Ishov de Berdishev, Gran Rebe, su mérito nos guarde, nos proteja, Besat Hashem. Y hoy estamos también a 20, año primer de la semana, Yom Rishon, año 5785, también día 27 del mes 10 del año 24, primer día de la semana. Muy bien, ya ubicándonos en el tiempo, vamos ahora a centrarnos en la enseñanza de Moreno Berrabeino Besatzashem. Dice así, acerca del dinero, de lo que es el mamón, así se dice en hebreo, dinero, mamón. Dice, cuando la persona se burla de los demás, disminuye su sustento. Las palabras de los sabios traen prosperidad. La persona perderá su riqueza debido a que no es compasiva con los demás. Pues acá dos Baruj Hu nos da riqueza precisamente para ayudar, ¿no? Y también para poder eh, tener bondad de las personas. A veces la riqueza hace que algunos seres humanos se conviertan en personas muy humillativas con otros por el hecho de que tienen dinero. Es algo que es un gran pecado y es algo que no es para nada bueno para la salud financiera de una persona. Como también dice Amaro Rabbeinu, las palabras de los sabios traen prosperidad. Aquel que resiste una prueba a su moralidad merece una gran riqueza pese a sus enemigos. Notemos entonces aquí por qué el Señor es importante. No solo para las mujeres, el Señor también es para los hombres. La moralidad, el poder realmente eh, superar pruebas de moralidad o de inmoralidad más bien y mantenernos en la moralidad. Una ocupación es una gran cosa. El Creador mío le aconsejó al hombre el dedicarse a alguna clase de tarea, pero si la persona no tiene otra opción, deberá pedir prestado para comer. El hombre debe gastar menos de lo que le permitan sus ingresos para alimento y bebida. Debe vestirse de acuerdo con sus medios y honrar a su esposa y a sus hijos comprándoles cosas que se encuentren incluso más allá de lo que le puedan permitir sus medios. Notemos que aquí hay una prioridad sobre la esposa y sobre los hijos. La pobreza en el hogar es peor que 50 plagas. Así no guarde la pobreza. La esposa de un hombre no morirá a no ser que se acerquen a él primero buscando dinero y no tengan nada para dar.
La capacidad que tienen las naciones de robarles a los judíos proviene del hecho de que estudian el Tanaj. Beber vino lleva a la pobreza. Todo aquel que tenga dad, o sea, comprensión, será finalmente rico. Aquel que les roba a sus congéneres judíos se volverá impuro debido a una emisión seminal. Una nueva idea que le lleva a una persona será claramente seguida por una gran riqueza. A veces una persona lo que necesita es una gran idea para que Hakadosh Baruj Hu lo lleve a la riqueza. Tan pronto como el dinero de un judío cae en manos de un gentil, se ve instantáneamente purgado de la cualidad especial que adquiere al estar en manos de un judío. La persona cuyos hijos pasan hambre se verá libre de la muerte por el fuego, una de las 4 formas judiciales de castigo capital. Todo aquel que transgreda un decreto rabínico se volverá pobre. Aquel que quiebre su deseo por la comida merecerá una casa hermosa. Cuando aquí habla una casa hermosa también se refiere a la esposa, ¿no? Por cuanto la casa de uno es la esposa. Otorgarle a una persona el sustento es un milagro, tan difícil como la apertura del Mar Rojo. Es incluso más difícil que traer la redención final. 2 veces más difícil que el milagro de dar a luz. Una vez que la persona ha sido puesta a cargo del bien público, se vuelve rica. La ofrenda de incienso le trae riqueza a aquel que la quema en el templo. Bueno, hoy en día no tenemos templo, ¿no? Así que tenemos lo que es el rezo, perdón, el rezo de oración del Ketoir. No debes preocuparte porque alguien interfiera con tus ingresos. En contra de su voluntad te llamará para que tomes lo que es tuyo por derecho propio. Dice nuestro Jajamín, nadie puede quitarle a una persona lo que le pertenece. Lo que es de esa persona le va a llegar y es de él y nadie se lo va a quitar. Si comprendiéramos esto, la competencia no sería tan deshonesta. Aquellos que son comerciantes. Hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que ser diligentes, pero lo que es de esa persona llegará a esa persona. Así que nadie se lo va a quitar. Hay 4 cosas que hacen que el hombre pierda su riqueza. Escuchemos estas 4 cosas. 1, el retrasar el pago de sus obreros, el negarse a pagar sus salarios, el eludir una obligación y poner carga sobre otra persona y un espíritu arrogante. La repito, retrasar el pago de sus obreros, negarse a pagar su salario, eludir su obligación y poner carga sobre otra persona y un espíritu arrogante. Esto trae pobreza al ser humano. Un cambio de lugar y un cambio en el nombre mejoran el sustento. Si alguien vive en tal lugar y se va para otro, lo más seguro es que su masal cambie. Solo es cuestión de fe, paciencia. La lluvia se retrasa debido a lo siguiente: por dejar de pagar el maaser, el diezmo del producto de la tierra santa, por calumnia, por la arrogancia, por abandonar el estulatoira y por el robo. Esto retrasa la lluvia. La lluvia puede volver mediante las plegarias. La fe en el Creador aumenta el sustento. ¿Qué es la fe? La fidelidad a Kadosh Baruj Hu. Cuando el mundo está saciado, disminuye la enfermedad.
La lluvia retenida en el cielo debido a aquellos que prometen públicamente darse acá, pero no lo hacen. El comportamiento repugnante en el hogar lleva a la pobreza. Tres cosas hacen que la persona sea pobre: el orinar estando desnudo en la habitación, tomar a la ligera el requerimiento de lavarse las manos antes de comer, y la esposa que maldice al hombre en su cara. Esta última, como las otras, es supremamente grave cuando la esposa maldice al esposo, cuando no le habla bien, cuando le dice, no lo bendice para que Hakadosh Baruj Hu le dé su sustento. El maaser, el diezmo, es una ségula para la riqueza, en especial en la tierra de Israel. Honrar la toira y honrar el Shabbat son una ségula para la riqueza. Por eso dicen los sabios que todo lo que se invierte en llaves, Hakadosh Baruj Hu no lo cuenta dentro de lo que destinó para que la persona reciba en el año, sino que va por la cuenta de Hakadosh Baruj Hu. O sea que si una persona, por ejemplo, va a recibir 1 millón y gasta y invierte para llaves, esa plata no disminuye del millón que le habían decretado dar. El millón sigue quietico y le van a dar ese millón, porque todo lo que gasta en llaves no cuenta dentro de ese dinero. El trozo de hierbas amargas del tamaño de una aceituna, comido en pesas, es una ségula para ganar el sustento. Escribir un Sefer Toira, un rollo de la Torá, es una ségula para ganarse el sustento. Cuando la hija de un Cohen, de un sacerdote, se casa con un judío común, o sea, un Israel, o cuando la hija de un erudito de la Toira se casa con un iletrado, la hija de un erudito, con un iletrado, ella hace que el marido se vuelva pobre. El asociarse con alguien a quien le sonríe la fortuna es beneficioso para la prosperidad, para la propia prosperidad. La persona que ama al Creador en su comer, beber y en otros placeres físicos merece sustentar a muchas naciones. Aquel que desprecia el dinero merece una larga vida. La persona que busca tesoros acelera su propia muerte. Todo aquel que no rectifique los pecados de su juventud se volverá pobre. La persona que trabaja día y noche para ganarse el sustento, pero aún así no tiene suficiente, podrá rectificarlo haciendo que la gente se acerque a Dios. Todo el que quiebra algo de manera accidental claramente ha pecado. Aquel que tenga un deseo insaciable de trabajar la tierra ciertamente no tiene valor alguno. En todo lo que hagas, pide al Sadik que ore por ti. La alegría constante es una ségula para el éxito. Ganar el sustento requiere de un gran esfuerzo. Todo aquel que hace el nombre del cielo un socio en su dificultad, pidiendo la misericordia del Creador, tendrá duplicado el sustento y éste le llegará volando a sus manos como un ave. Por el pecado de no diezmar el producto de la tierra santa, los salarios se pierden y la búsqueda del sustento de la gente no prospera. La lluvia cae en aras de un individuo, el sustento en aras de muchos, pero un individuo cuyo mérito es poderoso es considerado como los muchos. Santificar el Shabbat y las festividades, recitando la bendición sobre el vino, trae lluvia y hace que las plegarias sean oídas. Todo aquel que tenga en su casa un rollo de toira que perteneció a su padre será recompensado con riqueza. La lluvia cae en mérito a un solo hombre, a un solo campo o a una sola hoja de hierba.
al igual que el mérito de la tierra de las buenas acciones y debido al sufrimiento. La lluvia no cae debido a la idolatría, a la inmoralidad, a que un sádic no ha sido apropiadamente encomiado y debido a que la gente interfiere con el ingreso de los demás. Aquel que sufre de pobreza se verá libre de castigo del infierno. El hacer mal uso de los santos nombres de Dios trae pobreza y muerte. Incluso aquel que tiene la posibilidad de protestar en contra de un mal uso, pero no lo hace. Akadosh Baruj Hu ejecuta el juicio en aras de aquel que tiene una queja concerniente a su sustento en contra de un congénere judío y sin embargo guarda silencio. Cuando uno vea que su ingreso es limitado, deberá darse de acá. No tenemos que parecer a lo contrario, ¿no? Te falta, no des. Lo contrario, darse de acá es algo muy, muy importante. La preocupación y la angustia por el sustento socavan la fuerza de la persona. La inmoralidad lleva a la pobreza. El sadik que no tenga masal cuando se trata de ganar el sustento, tendrá a veces opositores enviados en su contra. Es entonces que le dará el ingreso que debía llegarles a ellos. Aquel que trabaja en la construcción se pone en peligro. El comportamiento modesto de unas es una ségula para la riqueza. Una vez que la codicia y la envidia se difunden en el mundo, la gente comienza a interferir con el sustento de los demás. El sustento de la persona disminuye cuando juzga a los demás de manera desfavorable, o diluye el alcohol que vende, o sigue el consejo de aquel que persuade a los demás de volverse en contra del Creador. Si uno peca voluntariamente, se empobrecerá, pero nadie creerá que es pobre. Aquel que utiliza nombres no santos y hechicería se vuelve pobre. Cuando la tuberculosis, una enfermedad que debilita el cuerpo, afecta a un miembro de la familia, ello es una señal de inminente pobreza. Cuando la persona sufre alguna clase de vergüenza, ello es señal de que pronto se volverá pobre. A aquel que desprecia el dinero, el cielo le mostrará el sendero que deba seguir. Hay veces en que la muerte por extirpación a manos del cielo es reemplazada por la pobreza, por cuanto a un pobre se le considera que está muerto. La persona pobre está confundida como un borracho. Las palabras fraudulentas hacen que uno se vuelva pobre. Todo aquel que actúe de manera apresurada, sin tranquilidad mental, caerá en las deudas. Notemos que el afán y la impaciencia, dicen los nuestros sabios, es lo que lleva a una decisiones equivocadas. Interferir en los medios de subsistencia de alguien es equivalente a quitarle la vida. Por cuanto hemos dicho en otros momentos que todo lo que una persona tenga, lo que Hakadosh Baruj Hu le ha dado y le pertenece a su alma, al alma de la persona. Por lo tanto, quitarle algo a esa persona es como quitarle parte de su vida. Interferir para que no le paguen, para que lo echen o qué sé yo, de una manera envidiosa, egoísta, es como quitarle la vida. Hashem no guarde de eso. La persona debe siempre mantener su herencia ancestral, sin venderla ni cambiarla nunca. Aquel que ansía dinero cae de su nivel espiritual. El ateísmo lleva a la pobreza. Aquel que sea pobre deberá trabajar con diligencia para proveerles el sustento a quienes buscan a Dios.
La fe es beneficiosa para el sustento. ¿Qué es la fe? Volvemos a recordarlo, la fidelidad a Kadosh Baruj Hu. El dolor en los ojos es una señal de pobreza. Cuando la persona es humilde, su ganado se multiplica. Al darse de acá, la persona es recompensada con el sustento. La persona les da dinero a hechiceros, deberá ganarse el sustento trabajando en los hogares de los no judíos. Las palabras del sabio traen sustento. La depresión disminuye el ingreso. El darse de acá alivia las restricciones financieras. Demasiado dormir trae pobreza. Aquel que es diligente en el estudio de la toira y dándose de acá merecerá riquezas. Honra a tu esposa y serás rico. Esa es una clave que es muy importante. De hecho, nuestros sabios dicen, toda la Torá que un hombre estudia, la cumple realmente primero con su esposa. Así que honra a tu esposa y serás rico. La bendición se encuentra en el hogar de una persona solo debido al honor que le muestra a su esposa. Cuando la persona cobra interés por prestar dinero, su valía financiera se hunde y nunca se recobra. El hecho de prohibir el entonar canciones frívolas hace que disminuyan los precios. La persona que no tenga cómo ganarse el sustento deberá ocuparse del estudio de la toira y orar por el sustento, sus plegarias serán aceptadas. Uno nunca debe vender la primera propiedad que ha comprado. Todo aquel que le quite a un congénere judío el ingreso es considerado un malvado. De no haberse vuelto arrogante, ningún judío tendría la audacia de dañar el sustento de otro congénere judío. Dejar migas caídas trae la pobreza. La riqueza es un principio masculino, mientras que la pobreza es un principio femenino. La el dolor en los ojos, dientes, es una señal de un inminente daño al sustento. Todo aquel que uno quiera, así sea sabiduría, todo aquello, perdón, no aquel, todo aquello que uno quiera, así sea sabiduría, riqueza o hijos, deberá lograrlo a través de medios naturales y rogar misericordia para que esos medios tengan éxito. Besat Hashem, la riqueza es un masal de Hakadosh Baruj Hu. Pero a veces la conducta adecuada, el siniud, el recato, el pedir a Hakadosh Baruj Hu sustento, el hace que podamos adquirir, tal vez no por masal, sino por méritos que se hacen a través de las buenas acciones, la sedacá, la bondad, la misericordia, el servir a Hakadosh Baruj Hu. Pero hay personas que tienen masal de tener dinero. Compórtense como se comporten. No tienen masal de tener dinero. Besat Hashem, lo más importante es que sepamos, ¿no?, para qué es el dinero. Que sepamos que Hakadosh Baruj Hu nos desea bendecir más de lo que nosotros queramos ser bendecidos. Pero como dice la Gemara, para Hakadosh Baruj Hu es más fácil abrir el mar rojo que traer sustento a la vida de una persona. No porque para el Creador no sea difícil, sino por nuestras cualidades, por nuestras creencias, por lo que pasará después de tener dinero, con nuestra vida, con las personas alrededor. Hay gente que son tan buenas personas, pero pobres. Llegan a la riqueza y se vuelven malas personas, arrogantes, soberbios, altivos, irrespetuosos. Hashem nos cuide de eso. Que si alguien
ha de tener dinero o desear dinero, que lo pidas a Kadosh Baruj Hu, que lo pidamos, pero también pidámosle a Kadosh Baruj Hu, danos la capacidad de tener dinero, que este no me haga daño, que esté enfocado en la vida, que tenga madurez, que sepa lo que, para qué, por qué y para qué Hakadosh Baruj Hu nos da dinero. Besat Hashem. La acá salva de la muerte, eso es muy importante, nunca olvidemos eso. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Hasta aquí la primera parte de lo que es el dinero. Con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu seguiremos en la próxima, hablando la segunda parte, transmitiendo lo que Moreno Barrabaí nos enseña acerca del dinero. Besat Hashem, la cual es un misterio, la cual es una bendición de Hakadosh Baruj Hu, pero usarlo para el bien. Besat Hashem. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que tengan bonita semana. Hasta la próxima. Chao, chao.